Puedes creer o no en el calentamiento global. Eso no importa para este audiovisual. Aunque creas o no creas que el incremento de catástrofes climáticas sea causado por el ser humano, eso no cambia mucho sobre lo que ya está pasando y sobre lo que ha pasado desde que la humanidad experimentó su primer amanecer. Este audiovisual no va sobre el punto de intentar prevenir todos los puntos negativos y las consecuencias de las catástrofes medioambientales. No, va sobre lo que se va a hacer y sobre lo que se está haciendo para ya afrontar todas las cosas que ya están aquí. Irá sobre la búsqueda desesperada a modos de luchar contra el poder que ya ha sepultado a tantos y tantos antes de nosotros. La lucha de la humanidad por sobrevivir a su propio y único hogar, el planeta Tierra. Muchas religiones y mitologías hablan de un Edén, de un paraíso terrenal o hasta de un imperio mítico en el que el ser humano vivía en un orden benigno, en un orden de sabiduría natural. Tal creencia parece más bien el anhelo por algo que nunca fue. La vida de los primeros humanos no solo era corta, sino que además la muerte era algo tan constante como común. Dependientes de la energía bioquímica de los alimentos, vagaban entre las masas continentales, buscando las calorías para sobrevivir. Y aun cuando descubrieron cómo cosechar, estaban limitados a la energía que su cuerpo podía ejecutar, energía que luego fue ampliamente superada gracias a los animales de tiro. Pero aún con esto, tenían tan pocas capacidades, tan pocos recursos, tan poca energía, que la vida no dejaba de ser muy dura. Desde ese entonces, la humanidad ya luchaba cada día solo para sobrevivir a su entorno. Por desgracia de la antigüedad profunda, prácticamente no hay registros. Aquí el primer ingeniero y el primer arquitecto del que se tenga registro es Imhotep, quien creó la pirámide escalonada de Saqqara, una obra funeraria que buscaba afrontar una fuerza a la que normalmente se le llama tiempo, pero que en realidad es simplemente el efecto del ambiente a través de las eras, pero que en realidad es meramente el efecto del medio ambiente a través de las eras. Ya desde los tiempos antiguos veíamos algunas de estas construcciones que tenían por objetivo vencer a las eras, persistir a lo largo de la eternidad, ante la clara incapacidad del ser humano y luego de los pueblos para persistir por la eternidad. Viento, polvo, agua y hasta calor, cosas que se pueden llegar a considerar como extremadamente débiles y tenues, capaces de reducir ciudades a sus cimientos. Y es que cuando vemos el tiempo en su amplitud, vemos lo finito, lo pequeño y lo frágil de la existencia de este ser homínido. Solo queda ver lo ocurrido con Pripyat, un lugar abandonado tras lo ocurrido en Chernobyl. A poco más de un cuarto de siglo de abandono, está destrozada y en un degradamiento que solo va a empeorar. Chernóbil no solo es un escenario de la fuerza del tiempo, Chernóbil también es el escenario de la desesperación y la crisis total, en la que ante un problema mundial en ciernes, ante la incapacidad de las máquinas, de las estrategias y de todas las posibles soluciones, nuevamente solo quedó la carne humana contra fuerzas por mucho mayores a la de ella. Liquidadores. Así les llamaban a los voluntarios, científicos, obreros y demás que tuvieron que exponerse a niveles letales de radiación, no para solucionar la crisis de radiación, sino tan solo para minorarla. Decenas de miles fallecieron y otros tantos miles quedaron incapacitados. En 2011, un terremoto de 9.0 en escala de Richter sacudió al muy preparado Japón y causó no solo un terrible maremoto, sino también un desastre nuclear en Fukushima semejante, aunque menor, a Chernóbil. Las consecuencias de esta catástrofe aún no se han podido terminar de ver. Lo resaltable, en este caso, es que el error no fue algo relacionado a un mal manejo interno, sino fue no preparar la central nuclear para un tsunami tan poderoso. Básicamente el error fue subestimar al propio mundo y sus capacidades para romper y sobrepasar todas nuestras defensas. Sí, algunos pueden llegar a considerar todo esto como un error tonto, pero no lo es. Es de hecho un error bastante común que están cometiendo poderes y autoridades como personas de todo el mundo. Pues esta batalla ya tiene bajas, y la evidencia sugiere que solo irán en aumento. Venecia, una ciudad emblemática y famosa,
Una oda a la ingeniería, construida sobre 118 islas gracias a un sistema de canales que ayudaron a drenar el lago sobre el que ahora está, una especie de paraíso turístico, que se está hundiendo. Sí, la ciudad peligra fuertemente y con ella sus habitantes, así como toda una serie de bellas edificaciones y un trozo importante de la historia de la humanidad. Por esto se ha puesto en marcha el proyecto MOSE, o Moisés, un muro acuático que se puede abrir y cerrar para evitar las inundaciones causadas por el mar Adriático. Este gigantesco muro busca ofrecer 100 años de prórroga para Venecia y así evitar que la subida de los mares causada por el deshielo polar, así como también por las tormentas y las mareas altas, termine por inundarla irremediablemente. ¿Eso significa que ya Venecia está a salvo? No, en un entorno tan complejo, cualquier espacio es lugar para el desastre. La corrupción desvió fondos del proyecto en varios niveles de gobierno, y también en esto no se está tomando en cuenta que Venecia está sobrepasada por un flujo de turismo descontrolado que cada vez desplaza más y más a sus pobladores originales. De los 50 a los 2010 se disminuyó en 2/3 la población original de la ciudad. Y terminando por el lado ingenieril, aún no se aborda el problema que podría ser que cuando el muro esté operativo puede convertir al agua aprisionada en un gigantesco estanque y hasta en una ciénaga. A pesar de ser un esfuerzo faraónico, una proeza misma de la ingeniería y una declaración de intenciones de resistir a cualquier costo, vemos que nada es tan sencillo. Básicamente sí se está haciendo algo, sí se puede luchar, aunque ahora mismo la ingeniería y la ciencia estén afrontando cosas que parecen de ciencia ficción y otros tantos problemas que de hecho parecen más bien de novela política. No se trata solo de avances tecnológicos, sino también de avances culturales, sociales y organizativos, pues aunque los esfuerzos y la habilidad ingenieril puedan ir mejorando, los usuarios pueden mermar y arruinar todo eso, o incluso hasta impedirlo. Es decir, que a un gran costo puede salvarse una ciudad del mar salado, pero solo para dejarle sucumbir al mar de la carne. Simplemente es una batalla a corto y largo plazo, en la que en este momento peligran millones de vidas, no solo por la fuerza del mar, de la tierra, del aire, sino también por las vulnerabilidades y contradicciones del género humano. México. 1985, 8.1 grados en escala de Richter, de 10.000 a 30.000 fallecidos. México, 2017, 7.1 grados en escala de Richter, de 200 a 300 fallecidos. Japón, 2011, 9.0 grados en escala de Richter, de 15.000 a 21.000 fallecidos. Haití, 2010, 7.3 grados en escala de Richter, de 250 a 350.000 fallecidos. Si bien la potencia de un sismo o terremoto es fundamental en el peligro que representa, son otros factores los que pueden incrementar el número de bajas y de destrucción que han de causar. Japón sufrió el terremoto más devastador. Además, sufrió también un tsunami terrible. Sin embargo, no está cerca de ser el que más bajas tuvo frente a Haití y a México del 85 en esta comparativa. ¿Por qué? Simple: corrupción, falta de preparación y pobreza. En el 85, la irregularidad legal y la corrupción para con las construcciones de la Ciudad de México dejaron una gran cantidad de edificaciones mal hechas o insuficientes para las necesidades del suelo de la Ciudad de México. Era lógico y predecible que cuando llegara el día, miles habrían de perecer. Para 2017 esto mejoró, aunque de manera insuficiente, por lo que se dieron casos dramáticos en los que una escuela y una maquiladora se derrumbaron con terribles consecuencias, pero con muy semejantes razones en la corrupción. Pero todo esto no tiene punto de comparación con Haití, en donde, como describieron algunos periodistas y hasta el mismo Anthony Bourdain, se podía ver un paraje apocalíptico de gente deambulando sin rumbo entre pilas interminables de escombros que se extendían sin fin.
Paralizada, sin hogar y desamparada, la gente de Haití quedó sin absolutamente nada, quedó vulnerable a enfermedades como la cólera, que en los meses siguientes del terremoto siguió causando muertes. Hambre, violencia y enfermedad multiplicadas hasta el absurdo en tan solo unos minutos. Haití no tenía una legislación para construcciones en materia de sismos. También tenía muy elevados índices de pobreza y desorganización. El terremoto era inevitable, pero la destrucción y el cisma eran manejables. Hoy 880 millones de personas en el mundo viven en asentamientos marginados y o irregulares, asentamientos que están propicios a sucumbir ante desastres ambientales. Este dato se acentúa cuando se sabe que en Estados Unidos 94% de los fallecidos por desastres naturales eran pobres. En este mismo país se destacó que el huracán Katrina, que golpeó a Nueva Orleans, pudo haber causado menos daños y pérdida de vidas con una correcta preparación, pero no la hubo, en parte por razones socioeconómicas, tal como versan analistas del tema. De este modo, la corrupción y la desigualdad es un intensificador de las catástrofes naturales que hacen peligrar a cientos de millones de vidas humanas en el mundo, una cifra que con toda facilidad supera el número de pérdidas de toda la Segunda Guerra Mundial. En esto, pueblos como Japón y Holanda entienden mejor el punto de que su propio territorio, de que su propio ambiente sean un peligro para su supervivencia. Esta última nación ha enfrentado a sus mares toda su historia y ha sentado el ejemplo de que es posible sobrevivir y prosperar, incluso contra fuerzas tan grandes. El territorio de este país está prácticamente al nivel del mar, por lo que las inundaciones han sido un problema nacional para ellos, y por tanto, la rama en que su ingeniería hidráulica ha sido un ejemplo de talla mundial. Sin embargo, el 31 de enero de 1953, su red de diques fueron incapaces de soportar una tormenta y el 8% de su país se inundó. Este traumático evento forjó una búsqueda de nuevos horizontes en ingeniería hidráulica, lo que les llevó a desarrollar lo que hoy se conoce como ingeniería blanda, una ingeniería que colabora y moldea al ambiente en beneficio humano. Un ejemplo de esto es el llamado motor de arena, que consiste en tirar varias toneladas de arena de playa en una costa, y luego dejar que el viento y el agua las esparzan para crear una playa que restringe la erosión costera y por ende aporta en el control de grandes mareas. Esto vendría a ser parte de la llamada ingeniería resiliente, que vendría siendo esfuerzos de ingeniería no para conquistar, no para aplastar, sino para resistir, direccionar e incluso aprovechar toda la fuerza del medio ambiente, también conocido como la naturaleza. Desde increíbles proyectos para turbinas que puedan llegar a convertir la fuerza de los vientos de los tifones asiáticos en energía eléctrica, hasta los ya existentes edificios diseñados para moverse con los terremotos y así no caer. Es posible resistir. Aunque las líneas generales son claras, es muy importante recalcar que cada situación es diferente. No se puede trasladar tal cual cualquier idea de una región a otra, y es que aunque lo dicho puede sonar hasta obvio, este error se comete en todo el mundo, donde se copia, no se adaptan infraestructuras o hasta programas sociales sin siquiera un estudio, lo cual puede terminar en simples fracasos o en tragedias. También entra aquí el concepto de ciudad azul y de ciudad verde, que combinando el saber del urbanismo con inteligencias artificiales puede ayudar a planificar y crear ciudades que no aplasten, sino combinen las potencialidades de los recursos hidráulicos y vegetales para afrontar su propio peso energético, geográfico y de recursos, como el aún poco explotado potencial de los huertos urbanos, tanto para procesar desechos como para regular temperaturas o hasta problemas de desintegración social. Estamos hablando de que hay muchas posibilidades. Pero este es el punto principal, la preparación y el desarrollo de soluciones y medidas de defensa desde la política, la sociedad, la ciencia y la ingeniería. Pero todo esto sin verlo como una cura mágica,
sino simplemente como las primeras líneas de defensa en una batalla en la que no está asegurada la supervivencia de la humanidad. Una batalla que se remonta a miles de años en el pasado, pero que aún hoy no parece tener un final claro. La ingeniería blanda encuentra una homóloga en la tecnología natural, que es básicamente una forma de nombrar lo que ya otros tantos esfuerzos de la historia han hecho: aprovechar los recursos, digamos, naturales en beneficio de una estabilidad regional. Aquí lo más notorio se hallaría en los esfuerzos para defender los arrecifes de coral de los mares del mundo, principalmente debido a su gran importancia en la captación de CO2, su increíble aporte a la diversidad biológica marítima y a su capacidad para frenar o atenuar mareas que de otro modo amenazarían ciudades costeras. El ejemplo es Florida, ciudad a la que se le ha propuesto defenderle por medio de desarrollar una barrera de arrecife de coral. Todo esto suena bien, pero en sí, como se lleva diciendo, nada es tan sencillo. La Gran Barrera de Coral de Australia, una maravilla que es muy importante por todo lo ya descrito, pero que sin embargo en la segunda década de los 2000 se ha visto disminuida en un 30%. Durante largo tiempo la postura fue de dejar que de forma no artificial el coral se regenerara, pero dado el incremento de las temperaturas y la acidificación de los mares, la situación está comenzando a admitir medidas desesperadas, como la alteración genética del coral, o su reproducción selectiva para hacerlo más resistente, o ya incluso crear corales artificiales, por si no se logra hacer algo a tiempo. Hasta el momento se ha hablado de los proyectos de una batalla en la que sí parece que se pueda hacer algo, pero como ya se mencionó, no está asegurado que la humanidad vaya a persistir, por lo que de seguir todo como va, la tendencia irá hacia la aplicación de medidas desesperadas y probablemente muy costosas, teniendo como referente y ejemplo a Chernóbil. Una de las lecciones más densas en contenido sobre la historia de la ingeniería es que se aprende y se solucionan fallos catastróficos cuando estos causan eso, una catástrofe. Por razones como la complejidad de los retos, los usuarios y el error humano, a menudo los problemas más que evitarse se rectifican. A menudo primero hay víctimas y luego hay soluciones. Ante los crecientes y muy probablemente indetenibles problemas climáticos, es muy probable que todos los problemas, como la pobreza, la guerra, los damnificados y otras tantas cosas más, solo se intensifiquen y se multipliquen. Por esto es que ahora mismo se está invocando el nombre de la geoingeniería, un tema que en el pasado era básicamente ciencia ficción, pero que parece ser que algunos consideran como la única posibilidad para una batalla en la que parece que todos se están preparando para ceder el terreno, o sea, básicamente para afrontar las consecuencias más que para evitarlas. La geoingeniería es básicamente ingeniería climática. Pero, ¿cómo busca lograr eso? Sus ideas y propuestas van desde el campo de lo imposible, como utilizar espejos orbitales de miles de kilómetros para disminuir la radiación solar que llega a la Tierra, hasta proyectos más posibles y cercanos como pintar las ciudades de blanco para reflectar y expulsar la mayor cantidad posible de radiación solar, todo con la intención de disminuir la temperatura de la Tierra. Aquí uno de los proyectos más remarcables consistiría en arrojar gases y aerosoles sulfúricos a la estratosfera para reflectar solo ciertas longitudes de onda de la luz solar. Todo esto basándose y buscando replicar los efectos refrigerantes que tuvieron las erupciones de Katmai en 1912 y el Chicón en 1982. El proyecto costaría $10.000 millones por año y no estaría exento de problemas, pues requeriría de 10.000 millones de toneladas de estas partículas. Ya en una escala más racional, se manejan todo tipo de desarrollos para intentar disminuir la temperatura global, así como la contaminación. Árboles artificiales, abejas robóticas, ingeniería genética, algas captadoras de dióxido de carbono, y por otro lado, iniciativas para plantar bosques, detener la tala ilegal y cuidar ecosistemas.
Aquí es claro que existen dos enfoques diferentes, uno que intenta parchar y sustituir todo eso que se considera que se va a perder irremediablemente, y otro que busca evitar la pérdida de estos elementos o incluso completamente restaurarlos. El segundo parece estar más en lo correcto, porque hay estudios y realidades que muestran la inviabilidad y suciedad oculta de algunos sustitutos artificiales o supuestamente verdes para árboles, insectos y otros tantos elementos importantes de los ecosistemas del mundo. Si se pierde la batalla por preservar cosas como los arrecifes de coral, bosques y hasta las abejas, aún en el escenario en el que se logran sortear sus gigantescas contradicciones para hacer de aquellas cosas viables, se estaría ante una ya irremediable y profunda dependencia tecnológica. La entrada a un paradigma donde solo se tiende más y más al control y el reemplazo de todo lo no optimizado con consecuencias impredecibles. Básicamente el fin del concepto de naturaleza. Porque se quiera o no, aunque la geoingeniería pudiera asegurar su éxito disminuyendo la temperatura del planeta, la dependencia que se posee hacia los combustibles fósiles no dejaría de ser un problema tan grave como todo lo ya descrito. Pues estos hipotéticos ejercicios de geoingeniería no solo requerirían recursos, sino también energía. Las conclusiones de todo esto son claras. No hay una sola gran crisis, son varias, son muchas, son de diferentes tamaños, son variadas, y todas y cada una de ellas no se pueden afrontar con la misma vara, no se pueden afrontar con los mismos conocimientos ni las mismas posturas. Algunas son de ingeniería, otras son políticas, otras son sociales, culturales, económicas y demás. Pero todas ellas unidas generan una gran crisis que ponen en peligro la persistencia de la humanidad. Y es por esto que los problemas que puede afrontar la ingeniería pueden hacerse prácticamente invencibles si no se solucionan también otros problemas más sociales, más legales, más de humanidades. Porque no importa qué tanto logremos desarrollar la ciencia, la tecnología y la ingeniería, si al final la energía con la que buscamos llevar a cabo tales proyectos se acaba. Como ya había dicho al principio, la humanidad estaba condenada a condiciones bastante difíciles de vida, por su incapacidad de acceder y de usar mayores fuentes de energía que sus propios músculos o los músculos de los animales. La batalla contra las condiciones del medio ambiente no es nueva, pero es fácil ignorarla. Se perderán millones de dólares y un número indeterminado de vidas si esto prosigue exactamente como va ahora. Todo esto es un esfuerzo global, no de individuos, sino de naciones e intereses privados, por lo que hace falta mucho más que solo simples cambios individuales en la vida de cada uno. Aquí el único problema es que la tendencia es que las áreas de desastre solo se amplíen más y más y más. Y que estos desastres a su vez causen todo tipo de crisis humanitarias, sobre todo gracias al desorden social, la falta de recursos y la enfermedad, por lo que a cada quien, y al mundo en general, se le ha presentado ya una pelea muy difícil. Aunque parezca abrumador, no parece que sea imposible. Ya en el pasado se logró detener y regenerar el agujero en la capa de ozono, así como también se ha logrado comprender aquello que antes atribuía a fuerzas desconocidas. Si se ha hecho un hincapié y centro en la ingeniería, es porque la historia de su desarrollo está llena de gigantescos retos que se afrontaron pragmáticamente, sin idealismos, sabiendo que habría costos cada vez mayores y por tanto necesidad de esfuerzos superiores, entre más compleja y delicada fuera la tarea. Aún estando en números verdes, para con el medio ambiente, cuestiones como los volcanes, terremotos o hasta los cataclismos cósmicos no dejarán de ser posibilidades que puedan costarle su futuro a miles, a millones o a la humanidad misma. Por tanto, estar preparados y seguir desarrollando cualquier oportunidad contra estos es imprescindible. Ya por último, entre los otros grandes problemas que afronta la humanidad está la cuestión energética, que no he tocado aquí porque es un tema en sí mismo, es algo que requiere su propio audiovisual. Por fortuna me han facilitado un texto para ello, ya lo estarán viendo más adelante. ¿Pero por qué? Bueno, es que no importa si logramos dejar de tener tanta contaminación, si logramos enfriar el planeta,
Si se nos acaban las energías fósiles de las que hoy tanto dependemos, estamos prácticamente acabados. Como conclusión final, no es algo que se vaya a solucionar porque el espectador sea más limpio. No, es por mucho mayor y por tanto nuestros esfuerzos han de ser consecuentemente no solo más grandes, sino también más reflexivos y dispuestos a exprimir hasta la última oportunidad. Porque reitero, no es una lucha que viene en el horizonte, es una lucha que ya ha empezado y para la que muy probablemente tengamos que prepararnos para las consecuencias de una gran derrota en esta batalla. Una derrota de la que vamos a tener que buscar ser capaces de levantarnos para luego vencer, o al menos persistir al fin de esta edad. Bueno, eso ha sido todo por el momento. De verdad, muchísimas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, si consideras que es importante o interesante compartirlo, comentarlo, puntuarlo y sobre todo recomendar mi trabajo, sería de gran ayuda. Uno de los objetivos de este video, y espero que se haya notado y no haya sido molesto, es una carta de respeto al campo de la ingeniería, que algunas veces no es mencionada, algunas veces es ninguneada, pero que me parece que es algo imprescindible para nosotros, los seres humanos. Todo lo que representa y todo lo que hace. Y bueno, al final este video no tiene ninguna intención de desmotivar. No, por el contrario, es tan optimista que no teme decir este tipo de realidades difíciles, este tipo de realidades desalentadoras, porque considero que para poder hacer primero hay que saber. Sin más por el momento, se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. La realidad es frágil.